La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. Les habla Iván Darío Moreno, fundador de Zion International University, y bienvenidos una vez más a mi programa de Reconciliando Ciencia y Religión. Esta vez les voy a hablar sobre la primera epístola a los Corintios en el contexto greco-romano. Para eso, pues quiero mostrarles un poco la cronología de la vida del apóstol Pablo. Según esa cronología, Primera de Corintios se escribió durante su tercer viaje misionero. Dice que permaneció más o menos 3 años en Éfeso, donde escribe Primera de Corintios. Eso quiere decir que pudo haber escrito más o menos entre el año 54 al 57 después de Cristo. Tenemos referencias en Hechos 18:23 y en Hechos 19:41. Según esa cronología, Primera de Corintios fue escrita después de Gálatas y Primera y Segunda de Tesalonicenses. Y realmente hay consenso general de que Pablo fue el autor de Primera de Corintios. Aquí en Primera de Corintios 16:8 aparece precisamente Pablo desde Éfeso, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Yo también les voy a mostrar aquí en Hechos, donde habla, Hechos 20:31, donde habla más o menos de cuánto tiempo duró Pablo en Éfeso. Aquí está en el 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. En ese momento, Pablo está en Éfeso y más o menos en el 31 nos da una idea es más precisa de cuánto tiempo estuvo allí. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Por eso, según esta cronología, Pablo escribió Primera de Corintios desde la ciudad de Éfeso. Quiero mostrarles acá un poco sobre Corinto. Esto es Google Maps, ustedes lo pueden hacer. Voy a alejarme aquí un momento para que ustedes vean más o menos dónde queda. Esta es Grecia, ¿sí? Entonces, ahí está Corinto. Hoy en día todavía existe Corinto, pues obviamente la ciudad moderna. Pero miren ustedes que estaba estratégicamente localizada, es decir, era un puerto. Aquí pues tenemos el mar Mediterráneo, entonces era un puerto importante hacia el este, es decir, todo esto es Turquía, en esa época se llamaba Asia Menor, y también hacia el oeste, es decir, hacia Italia, etcétera, etcétera. Y acá pues al sur está África. Y si ustedes ven Atenas, pues queda muy cerquita de Corinto. Vamos a ver esta vista satelital. También la tienen. Aquí está la ciudad de Corinto. Y bueno, ustedes pueden hacerlo desde sus casas para ver un poco más sobre la ciudad. Obviamente, no es la Corinto de esa época, pero para que ustedes sepan geográficamente dónde estaba situada.
y pues también tiene sus restos de la antigüedad. Entonces esa es Corinto. Corinto, por ser un puerto, estar estratégicamente situado, era una ciudad próspera, es decir, se manejaba mucha riqueza, había muchos comerciantes, pero al mismo tiempo era una ciudad donde había mucha libertad sexual. Y eso es uno de los temas que ustedes van a ver muchísimo precisamente en Corintios. También quiero mostrarles a ustedes el mapa. Este es el tercer viaje misionero de Pablo, para que ustedes más o menos se ubiquen geográficamente. A ver esto. Entonces acá pues está la ciudad de Éfeso y aquí está la ciudad de Corinto. Ahí lo tienen mejor. Aquí está la ciudad de Corinto y aquí está la ciudad de Éfeso. Bien. Hechos 18 habla precisamente de la estadía de Pablo en Corinto. Y parece que la motivación de Pablo para escribirle a Corinto fue debido a dos factores. El primer factor fue de los recién venidos o de las personas de Cloé. Entonces, acá en Corintios ustedes van a escuchar sobre aquellos que vinieron de parte de Cloé, seguramente preguntándole cosas que estaban, o más bien contándoles cosas y preguntándole sobre estas cosas que estaban ocurriendo en Corinto. Y también de una carta que el apóstol había recibido precisamente desde Corinto. Entonces esos fueron los dos factores que lo motivaron a él a escribir una carta. Porque realmente en la carta y en lo que les habían dicho los de Cloé, que no se sabe quién era Cloé. Cloé pues es una mujer. No se sabe si Cloé era una mujer de clase alta y que ellos eran sus esclavos o sus ex esclavos, no es muy claro. La cuestión es que Pablo se enteró de muchas cosas que estaban pasando en Corinto. Y acá en Hechos 18, pues ustedes pueden ver, bueno, pueden realmente leer la historia de cuando él estuvo allí. Eso pues no se los voy a leer, eso dejo para que ustedes lo lean. Algo que estaba ocurriendo en Corinto específicamente es que parecía que había una división. Y en el verso 12 de Corintios 1, a propósito, en Primera de Corintios capítulo 1, verso donde está Cloé. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces, eso es uno de los temas de lo que estaba ocurriendo en Corinto.
que al parecer había una división. En esa época, pues era muy común que diferentes cristianos, digamos, viajaran por todas esas sinagogas y estos lugares enseñando. Los académicos dicen que Pablo seguramente trabajaba con cuero y él ponía de pronto su tiendita, por así decirlo, y aprovechaba que llegara alguien a su tienda para, ¿para qué? Para hablarles sobre el Evangelio. Cuando digo tienda me refiero a su puesto de trabajo. Y esto lo dicen por una referencia que hay en Hechos sobre algo de cuero y también porque arqueológicamente se han encontrado, digamos, esta especie de puestos de trabajo. Entonces, por eso hacen la asociación de que seguramente él hacía eso mismo allá en Corinto. Y precisamente, pues Corinto era el lugar ideal por el comercio que se manejaba en esa época. Entonces, eso es uno de los temas principales, lo de las divisiones. También, bueno, digamos aquí en 1 Corintios 4, sigue lo del tema de las divisiones y ya ese es trabajo de ustedes, digamos, leer eso, pero es para que ustedes se sitúen un poco de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Pero es importante que ustedes tengan un poco el contexto. Digamos, dentro del contexto greco-romano, donde dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Apolos es ese otro líder cristiano de la época, por amor a vosotros, que para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces, otro tema de este capítulo era precisamente que había un envanecimiento y claro, había una división, entonces unos seguían a Apolo, otros a Pablo y así. Y aparte de todos, como que entre ellos había como una especie de competencia porque eso es un tema muy recurrente en Corintios. Y según los académicos, el poder y el estatus social en la época grecorromana se basaba más como más bien como en la amistad o en la reputación de alguien que en la misma riqueza de alguien. Es muy curioso este hecho. Porque con eso podríamos entender por qué de pronto había tanta contienda en Corinto, por lo menos. En 1 Corintios 3, en 1 Corintios 3:8, dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Otra cosa que han descubierto los académicos es que en la época grecorromana, era común contratar a filósofos o contratar a personas, digamos, bien educadas para que fueran los tutores de los hijos de las familias ricas. Entonces incluso les daban techo, les daban comida, ¿sí? Entonces muchos académicos piensan que Pablo pudo haber sido un buen candidato para esto, pero por alguna razón obviamente él no aceptó, digamos, vivir de una manera más cómoda siendo el tutor de alguien, ¿sí? Sino que más bien que cada cual, digamos, lo que planta, pues así va a regar. Y esto es otro tema que va a ser muy común en esta epístola, cuando él habla sobre él mismo. Recuerden que aquí estamos hablando de los factores culturales de la época. Otro tema es sobre
precisamente la inmoralidad que se percibía en Corinto. Y eso es un tema muy interesante porque al parecer en Corinto había muchas clases sociales reunidas. O sea, la mayoría más bien eran de la clase pobre, ¿sí? Algunos se supone que también eran de la clase rica, pero la mayoría era la clase pobre. Entonces dicen los académicos que la percepción de la realidad pues también cambia con la clase social en esa época. Entonces, en el caso de la sexualidad, era muy interesante cuál era la percepción de una persona de clase pobre a una percepción de la clase rica, por un lado. Y por otro lado, también tenemos la percepción judía versus la percepción del no judío, ¿sí? Entonces, es muy difícil pues para una persona poder, digamos, regular todo este tipo de percepciones, teniendo en cuenta la clase social de la gente, teniendo en cuenta pues su nivel de educación, etcétera, etcétera. Entonces aquí pues se percibe casi que una regulación precisamente de esos casos de inmoralidad donde incluso se dice que alguien estaba teniendo relaciones sexuales con su suegra. Y también, bueno, estos para que ustedes lo tengan en cuenta. En Primera de Corintios 6 también habla de otro tema que estaba ocurriendo en Corinto y era sobre los litigios, es decir, cuando alguien, o las demandas, en otros países se llaman demandas, cuando alguien demanda a alguien por algo, ¿sí? Parece que aquí también había litigios, pero incluso entre ellos. Entonces eso también se volvió un problema. Todo eso se habla en 1 Corintios 6. En 1 Corintios 6 más adelante, se habla mucho también sobre es decir, esto lo de las demandas y los litigios según el apóstol, pues no debería ser así, sino más bien todos deberían estar unidos, trabajar unidos. En esa época también se descubrió que era muy común las comidas comunales, es decir, había banquetes comunales donde pues donde iba todo el mundo, es decir, todo el mundo que era cristiano, obviamente. Entonces, claro, las personas que eran ricas o las que estaban o las que pertenecían a un mejor estado social, pues llegaban más temprano y, claro, casi que acababan con la comida. Las personas que eran pobres, pues cuando llegaban después de todo un día de trabajo, pues casi no encontraban comida o no encontraban comida. Entonces, por eso aquí se ve otro tema sobre precisamente de no menospreciar a los pobres, ¿sí? De no ser, mejor dicho, de no ser tan glotones, ¿sí? Porque precisamente eso era lo que ocurría en esos banquetes comunales. Todo lo que estamos viendo son costumbres de la época. Y lo del matrimonio también fue un reto para el apóstol. ¿Por qué? Porque en esa época existían dos leyes, la ley judía y la ley romana. Entonces la ley judía solo permitía que el esposo pidiera divorcio o iniciara el divorcio. Solo el esposo en la ley judía. En cambio, en la ley romana no importaba. Y para los romanos, pues separarse era normal, o sea, sí, se separaron y se puede volver a casar, no hay problema. Pero para los judíos sí era un problema la separación y el divorcio. Entonces ustedes se podrán imaginar una comunidad donde hay judíos, digamos, de nacimiento o que se criaron judíos versus no judíos que tienen la concepción de que ellos no siguen la ley judía del matrimonio, sino que siguen la ley romana sobre el matrimonio. Entonces, claro, eso se volvió también un problema y obviamente el apóstol le tocó de una manera casi salomónica poder regular eso.
para todos. Entonces, cuando ustedes lo lean, pues ya van a entender por qué él dijo lo que dijo. En cuanto a las mujeres, también fue un problema de Corinto. ¿Por qué? Porque tenemos las mujeres judías y las mujeres judías, pues por tradición siempre se han cubierto, ¿sí? Pero también tenemos las mujeres no judías gentiles de la época greco-romana que son descubiertas. Entonces también, ¿cómo regular el que las mujeres se cubran? ¿Sí? No fue tampoco fácil. Entonces, por eso, 1 Corintios 11, él también de una manera, digamos, general, da una enseñanza sobre la mujer, precisamente para regular eso, que era una cuestión muy, muy cultural. Y también otra cuestión que ocurría en Corinto era que al parecer había personas que le daban más importancia a, a los dones espirituales como si fuera no tanto como un espectáculo, sino como una señal de que son más espirituales, ¿sí? Entonces, eso también se nota, digamos, en las cartas, cómo esas personas digamos que se envanecían más bien por sus dones, ¿sí? Y por eso es que el apóstol también viene a regular eso en Corinto, donde estaba ocurriendo esta situación de que de que había gente que se estaba vanagloriando simplemente porque tenía dones espectaculares según ellos. Y claro, pues sí, tenía dones, pero la cuestión no era que tenían que envanecerse, sino más bien que tenían que usar esos dones para un beneficio comunal. Es decir, los dones fueron dados para el servicio de los demás, no para uno, digamos, para la propia vanidad. Y acá en 1 Corintios 9 también refleja lo que les había dicho en algún momento sobre cómo Pablo de pronto prefirió no convertirse como el tutor de nadie. Esto no lo dice acá, sino que los académicos digamos, ese es el análisis según lo que pasaba en esa época, de que a Pablo él pudo haber tenido un mejor trabajo, pues trabajando para alguien rico y enseñándoles a sus hijos seguramente, pero él simplemente escogió otra vía, que era simplemente predicar de otra manera, ¿sí? Y pues ganarse la vida de otra manera. Otro problema que tenía esta iglesia de Corinto era precisamente la carne sacrificada a los ídolos. Entonces recuerden que estamos en un mundo greco-romano en donde hay mucha comida que se le sacrifica a los ídolos y luego esa comida se vende. Al parecer era más barata esa comida que se vendía, al parecer. Entonces aquí también tenemos otro problema cultural. El judío que obviamente no va a comprar esa carne porque la va a ver como algo relacionado con la idolatría, y el gentil que simplemente, pues sí, cree en Dios, en un único Dios, pero no cree en ídolos, entonces no le pone tanto problema comprar una carne, ¿sí? Entonces, claro, los que sí piensan de que comer esa carne es idolatría verán a los otros que están cometiendo idolatría y se escandalizarán de alguna manera. Entonces, también eso fue un tema que Pablo tocó en este capítulo, pues para poder poner cierto orden y regular eso. Bien, entonces, claro, hay muchísimas cosas más por decir sobre Corinto y sobre Primera de Corintios, pero lo más importante es que ustedes vean que Corinto era una ciudad cosmopolita. ¿Eso qué quiere decir? Era una mezcla de muchas culturas, era una ciudad próspera, había mucha riqueza, también había muchísima libertad sexual en muchas formas,
porque aquí también en Corinto se habla sobre de no irse donde las rameras, ¿sí? Es decir, para el gentil de Corinto no era nada malo, o sea, para un hombre gentil de Corinto, pues ir a donde una ramera, pues eso no era un problema, ¿sí? No era un problema. ¿Por qué no era un problema? Porque aquí viene otro aspecto y es lo que la gente pensaba sobre la resurrección del cuerpo, ¿sí? Entonces había muchos que pensaban, y sobre todo gentiles que pensaban que, que la resurrección prácticamente ellos ya habían resucitado, pero en espíritu, y que su cuerpo pues igual no importaba. Entonces lo que hiciera con su cuerpo pues no iba a importar. Y si se iban a acostar con una ramera, pues muchos hombres pensaban que no pasaba nada porque igual el cuerpo iba a desaparecer y lo más importante era el espíritu. Entonces es importante que ustedes entiendan la forma de pensar de muchos gentiles de esa época. Claro, había otros que decían, no, eso no puede ser así. Entonces por eso uno de los temas importantes de Corintios era entender que la resurrección aún no ha llegado, que va a llegar y sí va a haber un cuerpo glorioso en la segunda venida, que obviamente ellos estaban esperando la segunda venida. ¿Sí? Entonces, eso era para aclarar precisamente esas confusiones. Entonces, recuerden ustedes que si eso lo atamos a lo del principio, que unos son de Apolos, que unos son de eso, que unos son de lo otro, era porque el mensaje, el mensaje no estaba unificado, ¿sí? Muchos pensaban una cosa sobre la resurrección, otros otras, y asimismo muchos decían, pues si yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, pues no pasa nada porque igual lo espiritual es más importante. Es para que ustedes entiendan el por qué muchas personas hacían lo que hacían, ¿sí? Por eso es muy importante entender el contexto cultural de la época, y por eso yo llamé a esto el 1 Corintios dentro del contexto greco-romano, para que ustedes entiendan y comprendan por qué se hablaban esas cosas en ese momento. Y por eso les mostré el mapa, para que ustedes vean cómo Corinto era esa ciudad con mucha diversidad, con muchas maneras de pensar, con mucha riqueza, con muchas cosas, y tener una congregación donde mezclaba todo eso era un reto muy grande, ¿sí? Bueno, espero esto les haya quedado claro, que les haya gustado. Les habló Iván Darío Moreno y los espero para otra emisión de Reconciliando Ciencia y Religión. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.